es muy posible que no nos encontremos dentro de una cárcel, como decía la pastora Laurita, en un punto tan profundo, en un punto tan complejo en nuestra vida, en el que realmente necesitamos una operación de liberación para salir ahí. No siempre sucede que en una sanidad interior es necesario pasar por un proceso de liberación. Lo normal es que sí, pero no siempre sucede, porque no siempre estamos metidos en una cárcel. No siempre nos metemos en una cárcel. Muchas veces nos encontramos nosotros como creyentes en un espacio que la Biblia lo llama la sombra de muerte, que este es un punto muy común dentro del caminar cristiano. Tan común es este concepto de la sombra de muerte, que el salmo más famoso de la Biblia, el Salmo 23, nos habla de la existencia de este. Dice la Biblia en el Salmo 23, verso 4: aunque ande en valle de sombra y de muerte. Esta característica del valle de sombra y de muerte está en su título. Tiene mucho que ver un espíritu de muerte rondando, una sensación de persecución, una sensación de letargo. Puede ser esta una muerte espiritual como una muerte física. Puede existir un momento cuando un creyente pase por un valle de sombra y de muerte. Es muy posible. La sombra de muerte en la Biblia es una metáfora que describe una experiencia de oscuridad extrema, que describe una experiencia de peligro inminente, de desesperación profunda, de ansiedad que nos puede quebrar. Incluso puede ser una situación de crisis física como una enfermedad, un momento de peligro, una experiencia que nos aflige tanto emocional como espiritualmente. Puede ser todo eso un lugar de sombra y de muerte. Aquí lo tipifica como un valle. Nadie está exento de pasar por ahí. El problema no está en pasar por el valle de sombra de muerte. El problema está en quedarse ahí. Cuando nos quedamos en el valle de sombra y de muerte, las cosas empiezan a arruinarse. Porque el valle o la sombra de muerte siempre tiene una conexión directa con el reino de tinieblas. No pueden separarse. Mire lo que dice Job capítulo 10, verso 20. ¿Qué tal si lo lee conmigo? ¿Le parece? A la cuenta de 3 vamos a leer estos 3 versículos. 2, 3. Son pocos mis días. Vamos. Cesa pues y déjame para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a las tierras de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Si no nos encontramos dentro de una prisión, una cárcel espiritual, es posible que nos encontremos en un lugar de sombra de muerte. Ahora, este pasaje nos da 4 características de cómo es un espacio de sombra de muerte, que como ve está muy ligado al asunto tinieblas. Mire, aquí aparece tinieblas, sombra de muerte, oscuridad, sombra de muerte. Pero la primera característica es que uno se mete a las tinieblas, uno se mete a la sombra de muerte y es muy difícil regresar. Ese es el problema. Podemos llegar, el problema está en quedarnos. Es difícil volver, tanto que Job dice: ¿saben qué? Déjenme disfrutar un poquito, déjenme consolarme un poquito antes de que me vaya para no volver. Él sabe que ese momento es muy difícil. Segundo, es un lugar triste, es un lugar donde reina el temor. Mire, dice una palabra que es la palabra lóbrega. Eso es tristeza, eso es temor. La sombra de muerte o las tinieblas es un lugar en el que no hay orden. No sé si usted ha encontrado cierto momento en su vida en el que las cosas no se ordenan. Las cosas generan confusión. Alguien siempre dijo: mi vida está desordenada. Su vida está en tinieblas. Mi vida está con un gran conflicto emocional. Su vida está en sombra de muerte. No hay orden en la sombra de muerte. Y por ende, la última característica está ahí en color naranja. Dice: un lugar cuya luz es como densas tinieblas. Lo que debería alumbrar en realidad no me alumbra. Es un lugar donde carecemos de visión. Entonces, un lugar difícil de salir, un lugar triste de temor, un lugar sin orden, un lugar sin visión.
Si no sabemos qué vamos a hacer mañana, si no tenemos las cosas claras para nuestro caminar, si ver nuestro futuro nos genera ansiedad, oh sorpresa, nos encontramos en un valle de sombra y de muerte. Sin tinieblas no hay sombra de muerte. ¿Cómo podemos entender las tinieblas? ¿Cómo podemos comprender la magnitud de lo que es las tinieblas y lo terrible que es ese espacio? Les repito, no está dentro de una cárcel allá profundo, ya lo dijo la pastora, solamente hay liberación para salir de ahí. Cuando ya hay opresión, cuando hay posesión, eso es liberación, de cajón es liberación. Pero cuando estamos cerca de eso, cuando estamos en oscuro, ¿cómo podemos entender cómo empieza a operar? Miren, podríamos traer aquí a un ex brujo, a un ex satanista, a un ex ocultista, alguien que ha practicado alta magia, a un ex Rosacruz, que nos explique qué significa las estrellas de 5 puntas, cómo se funciona la ouija, cómo funcionan las limpias espirituales, que nos muestren los ritos. Miren, si hacemos eso, sería genial, espectacular, bienvenido. ¿Conoce a alguno? Por favor, dígale que venga y que nos cuente su testimonio. Pero todo lo que él nos vaya a hablar, sin desmerecerlo, va a venir por medio de una sabiduría experiencial. Su experiencia le va a otorgar autoridad. En la mente natural, présteme atención a esto, porque en la mente natural, la autoridad es por la experiencia. Pasé por ahí, entonces conozco. Pero en lo espiritual, la autoridad la tiene aquel que nunca resbaló ahí. ¿Me explico? Una persona, un ex borracho, puede estar acá dando su testimonio y nos dice: ¿saben qué? La borrachera es de lo peor. Yo era un borracho y me he destrozado el mundo. Realmente la borrachera me ha destruido. No vayan, no tomen. Tiene autoridad por experiencia. Es una autoridad natural. Pero una autoridad espiritual es aquel que nunca se emborrachó y dice: no bebas. No bebas. Es más, mi testimonio, jamás tomé una botella de trago. Por ende, no necesitas eso para seguir adelante. En lo espiritual, ¿quién tiene más autoridad? ¿El que pasó por ahí o el que nunca pasó? El que nunca pasó, es obvio. Así funciona la autoridad espiritual. Es por eso que sería mucho exigirnos, decir, necesitamos meternos en las tinieblas para saber cuán malo es las tinieblas. No necesitamos involucrarnos en las tinieblas. Sí necesitamos lo que Dios nos otorga para entender espiritualmente cómo funcionan las tinieblas. Dios es aquel que revela lo denso de las tinieblas, y para eso utiliza 4 cosas. Lo primero que utiliza Dios para revelarnos lo denso de las tinieblas es sabiduría. Lo segundo que utiliza Dios para explicarnos lo denso de las tinieblas es poder. Lo tercero es consejo. Y lo cuarto es inteligencia. Pastor, ¿y usted de dónde se inventa eso? Una vez más, no me invento nada. Job capítulo 12, verso 13 dice así: con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruye la tierra. Él descubre, dice el verso 22, las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Lo que necesitamos nosotros para entender cómo funciona la sombra de muerte, y si nos encontramos ahí, es sabiduría, poder, consejo e inteligencia. ¿Se anima a cerrar un instante sus ojos y hacer esta oración conmigo? Cierre un instante sus ojos y dígale al Señor: Señor, dame sabiduría. Dígale: Señor, dame poder, dame consejo, dame inteligencia, en nombre de Jesús. Amén. No necesitamos meternos en tinieblas para descubrir cómo opera. Necesitamos estas 4 cosas. Explico, aunque quisiera, realmente sería muy ilustrativo traer una tabla ouija para ver cómo funciona la ouija, traerle un chamán para ver cómo funciona el chamán, irnos un ratito a hacer un video oculto en la iglesia satánica para entender qué están haciendo, pero mejor que Dios nos revele. ¿Quieren algo interesante de sabiduría, poder, consejo e inteligencia para comprender las tinieblas? Solo pensemos en su origen.
¿Cuál es el siguiente multimedia? ¿Cuál es el origen de las tinieblas? ¿Escucho ideas? ¿Les suena un versículo como en el principio creó Dios? Porque el origen de las tinieblas, según la Biblia, es el principio. En el principio, en este mundo, las tinieblas y la luz eran uno solo. Se lo pruebo. Génesis capítulo 1, verso 4. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Mira, ahí apareció las tinieblas. ¿Lo movieron? ¿Está saliendo? Perfecto. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Pregunto yo, después de haber leído esto de una manera muy simple, ¿cómo puede separar alguien algo si esto primero no es uno? Porque en el principio la luz y las tinieblas eran uno. Si hubieran sido dos cosas diferentes, entonces no tendrían que separarlas. Es más, en este pasaje la Biblia dice que la luz era buena. Vio Dios que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Entonces, si la luz era buena, ¿qué eran las tinieblas? Malas. No se necesita separar lo bueno de lo bueno. Separamos lo bueno de lo que está mal. Entonces, desde ya la Biblia, desde un principio, dice que desde el inicio había algo malo en las tinieblas. La pregunta interesante sería, para comprender esto: pero entonces, ¿por qué las tinieblas son malas? Muy sencillo: porque el diablo y sus ángeles fueron lanzados allá, a las tinieblas. Mire lo que dice 2 de Pedro capítulo 2, verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Cuando está Satanás en las tinieblas, porque ahí fue lanzado, y las tinieblas se vuelven malas, porque ahí gobierna Satanás, en ese lugar el diablo tiene autoridad. Cualquier área en nuestra vida, cualquier circunstancia en nuestro caminar, en la cual el diablo, Satanás, tenga cierto margen de autoridad, está en tinieblas. Está en tinieblas, porque donde no hay luz, Satanás puede moverse. En las cosas ocultas, Satanás puede moverse. En las cosas secretas, Satanás puede moverse. Y mientras voy mencionando ese tipo de cosas, traiga a mente cualquier cosa que está oculto, que sea vergonzoso, que alguien se entere, cualquier cosa. Satanás puede moverse, porque donde hay luz, él no puede moverse. Eso es algo muy básico. Cuando algo está en tinieblas, automáticamente está bajo el gobierno del diablo, y no hay medias tintas. Hermanos amados, no existe medias tintas. Ese es el problema del cristianismo. Queremos siempre encontrar un punto medio, pero para él no hay punto medio. Es o eres frío o caliente, porque si eres tibio te vomitaré de mi boca. No hay un punto medio claro. Es que mi trabajo es pues medio luz, medio oscuridad. No hay eso. Es que mi relación con mi novio, con mi novia, es medio que luz y medio oscuridad. No existe eso. Es que mi celular medio que sí hay cosas que la gente puede ver y medio que las cosas no puede ver. No. O es luz o es tinieblas. Uno de dos. Entonces usted puede empezar a identificar su vida. Efectivamente, no está metido en una cárcel y está poseído. No. Pero es muy posible que muchas áreas de nuestra vida en las cuales cobran decisiones esté sumergido en tinieblas. Y en tinieblas le puedo advertir una cosa: el diablo no tiene misericordia de la gente. Es un riesgo muy grande. Hace un instante, gracias Chris. Hace un instante yo le decía que aquí gobierna, porque las tinieblas tienen un dominio. Si está tomando nota, note esto: el dominio de las tinieblas. Multimedia, un poquito más despierto. En Colosenses capítulo 1, verso 13, hay un pasaje que asigna el poderío o el dominio de las tinieblas como si funcionara como un reino. Por cierto, en la Biblia,
la frase el reino de las tinieblas no aparece en ningún lugar. No hay un solo versículo que diga el reino de las tinieblas, pero se asume que es un reino por pasajes como este. ¿Se anima a leerlo conmigo? El versículo 13, a la cuenta de 3. 2, 3. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Si el reino de su Hijo amado es un reino, entonces este reino de tinieblas tiene un dominio, se lo califica como reino. Entonces, si usted encuentra en algún lugar un libro, una prédica, un comentario que hable del reino de las tinieblas, no es antibíblico, pero no es mencionado en la Biblia. Las tinieblas es un reino. Las tinieblas tienen una forma de gobernar, un área en la cual se mueve. Para tener dominio, como aquí aparece el versículo, porque Él nos libró del dominio. Para tener dominio, tiene que tener gobierno. Para tener dominio, tener gobierno, tiene que tener una estructura, tiene que tener un protocolo, tiene que tener una forma de entrar, una forma de salir. Si es un reino, entonces tiene que tener una metodología para buscar su territorio, una forma de permanecer y de agarrar gente y de sacar gente. Eso es como funciona un reino. Todo reino requiere un territorio de influencia, un lugar que dominar, un gobierno. Y cuando estamos hablando del reino de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, del dominio de las tinieblas, no estamos hablando de ningún territorio geográfico. Comprendo bien que la iglesia está llamada a luchar por Santa Cruz, por Bolivia, lo comprendo muy bien. Pero el reino de las tinieblas no está expuesto por los límites geográficos. El reino de las tinieblas se mueve por poseer gente. Para el reino de las tinieblas no hay nacionalidad, no hay clase social, no hay idioma. Hablamos más bien de dos territorios que existen dentro de un marco humano de carne, espíritu, corazones y almas. Esta pugna entre reinos es una pugna en la que se tiene que encontrar tiempos y espacios determinados. No sé si estoy hablando en difícil. ¿Hasta aquí estamos bien? Ok, si he hablado muy difícil, solamente quédese con esta frase hasta acá. Cuando hablamos del dominio de las tinieblas, estamos hablando dentro de un marco humano de carne, de espíritu, de corazones y almas. Eso es lo que quieren ellos. Le explico. Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Eso quiere decir que es un tiempo marcado en el que las tinieblas se mueven. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Un espacio. Eso quiere decir que las tinieblas tienen tiempos de procesar y espacios determinados para moverse. ¿Quién otorga el tiempo y el espacio? Nosotros. ¿Cuánto lugar le vamos a dar a las tinieblas para que gobiernen nuestra vida? ¿Quién lo determina? ¿Dios? No, nosotros. ¿Cuánto lugar le damos a las tinieblas para que se mueva en nuestro corazón, en nuestras amistades, en nuestras relaciones? ¿Cuánto tiempo le damos a las tinieblas para que hagan lo que le dé la gana con nosotros? Bueno, es que yo soy cristiano de 8 a 9 de la mañana. Después de las 9 de la mañana, bueno, lo que venga, ¿no? O sea, tiempo y espacio nosotros le otorgamos. La división territorial en personas es clarísima. Es clarísimo los que están en la luz y los que están en tinieblas. Pregunto, ¿podría una persona creyente pensar que está en luz acá, ¿de acuerdo?, pero en verdad estar en tinieblas y no darse cuenta? La respuesta bíblica es sí. Puede haber mucho creyente que dice: estoy en luz, vivo en luz, Jesús es luz, pero no darse cuenta que está viviendo en tinieblas. La Biblia dice lo siguiente en 1 de Juan capítulo 2 verso 9: el que dice que está en luz, mire esto, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Mire que el parámetro
Está hablando de una persona que tiene una fe cristiana, pero que está en tinieblas por una característica: falta de amor. Preguntémonos a nosotros mismos: ¿amamos a todos? ¿Tenemos diferencias con algunas personas? ¿Necesitamos arreglar ciertas cosas entre nosotros? Si no hay un amor genuino, entonces no interesa cuánto digamos que estamos en luz, permanecemos en tinieblas. Es un asunto de territorio y espacio. Primero de Juan capítulo 1 verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Mire cuán radical es esto. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es luz, no hay nada de tinieblas, no hay medias tintas. No, yo estoy más o menos, mitad, medio que luz, medio que tinieblas. No hay. Para Dios no hay medias tintas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es interesante porque aquí es la palabra dicen. Si decimos que tenemos comunión con Él, nuestro hablar es una cosa, pero nuestro caminar es otro. Eso es lo que está diciendo. Porque no es lo que confesamos, no es lo que cantamos, gloria a Dios, aleluya, te exaltamos, Señor, y esas terminologías cristianoides tan comunes, y a su nombre. Exacto, eso no es. Tener la respuesta adecuada y la terminología y el cristianismo fluido no es lo que confesamos, es en qué reino nos encontramos, en qué plataforma nos movemos, si en tinieblas o en luz. Miren, a veces queremos hacerle guerra al reino de las tinieblas, pero estando en las tinieblas. No funciona así. Queremos ir en contra de las cosas que están en tinieblas, pero seguimos vestidos con el ejército de las tinieblas y queremos seguir avanzando en las cosas de las tinieblas y dejar las tinieblas. No funciona así. Necesitamos estar en luz para desde la luz hacer batalla contra las tinieblas. Ahora, que las tinieblas se nos van a venir con todo, indiscutiblemente. Por eso hay que estar bien remachado en la luz. O luz o nada, así de sencillo. No existe un uniforme mixto. No existe ese que dice: voy a ir un ratito a ver qué está pasando en las tinieblas como infiltrado. No hay tal. No hay tal. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, mire el detalle. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El parámetro de que si andamos en luz es la comunión que podemos tener unos con otros. Por eso, perdóneme, discúlpeme, por eso no puede haber un cristiano que diga: soy cristiano, camino en luz, pero no me congrego. Soy cristiano, camino en luz, pero no me agrada la iglesia. No hago clic con la iglesia. No existe. La Biblia se lo llama mentiroso. Mentiroso. Digo que soy cristiano y ando en luz. El problema está aquí. Muchos de nosotros nos hemos llamado cristianos, pero nuestro testimonio ha terminado dañando tanto que los que estaban en tinieblas no quieren saber nada de Cristo. Es un terrible problema. ¿Por qué? Porque nunca estuvimos en la luz. Pastores, que no sabe lo que me ha pasado, necesito sanar, necesito curarme, voy a tomarme un tiempo fuera de la congregación. Error. Te pregunto, ¿dónde vas a ir? Solo hay dos lugares: o luz, que es comunión, o tinieblas. Si vas a salirte de la luz, entonces vas a estar en tinieblas. Por eso es el fatal error de: no, voy a darme un tiempito de la iglesia, porque fatal error. Es que, pastor, estoy mal, ya no puedo volver más a la iglesia porque hice mal. Brother, estás en tinieblas, vente un rato para la luz. ¿Hiciste mal? De acuerdo, todos hemos pasado por un valle de sombra. Vente para la luz. El único lugar donde vas a encontrar consuelo es en la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Alguien dice amén a eso? Hasta aquí estamos claros, ¿no es verdad? De esos dos espacios espirituales: o tinieblas o luz, en todo nuestro aspecto de vida. La pregunta sería: ¿por qué un creyente, un cristiano, una persona permite que su vida se interiorice en las tinieblas? ¿Por qué entraríamos a un valle de sombra y de muerte? ¿Por qué entraríamos a un lugar de tinieblas? Bíblicamente hay tres razones
por la que entramos a la sombra de muerte. 3. Tenemos que identificar una de las 3 por las cuales podemos estar involucrados. La primera de ellas es por default. Nacemos en tinieblas. Aquel que no ha venido a la luz jamás está en tinieblas. La consecuencia del pecado, o lo que en teología se llama el pecado original, nos trajo muerte, la sombra de muerte. Estamos bajo muerte por el simple hecho de haber nacido en pecados. Romanos capítulo 6 verso 29. Porque la paga del pecado es muerte, la sombra de muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mientras vivamos, escúcheme bien esto, mientras vivamos impíamente, vamos a vivir en maldición. Mientras vivamos en la sombra de muerte, todo va a estar maldito. Lo siento, todo. Traiga memoria todo. Mi casa, mi auto, mi familia, mi trabajo, mi emprendimiento, todo. Mientras estemos en sombra de muerte, todo va a estar maldito. Proverbios 3:33 dice esto: la maldición de Jehová está en la casa del impío. ¡Pum! Tinieblas. Pero bendecirá la morada del justo, allá en luz. Una vez que decidimos caminar en piedad y caminar en luz, ¿por qué tendríamos este problema de la maldición? Si nuestra economía está maldita, si nuestro negocio está maldito, si toda esta maldición, pero ¿por qué? Tiene que haber una razón. No es por loco. Proverbios 26:2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca viene sin causa. Si el haber nacido en esta tierra ya es haber nacido en maldición, en pecado, muerte, y aún estoy caminando en piedad, pero sigue habiendo muerte, sigue habiendo sentimientos de miedo, de temor, de todo lo que hemos hablado estas semanas. Si estamos viviendo ansiedad, estrés, depresión, todo lo que hemos conversado, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Qué sucede? Bueno, una de las razones, la primera es haber nacido. La segunda, la Biblia lo llama soberbia en el corazón. El que nació en tinieblas por default ya es soberbio y esta es maldición. Pero ¿por qué pasa que camino en Cristo, estoy avanzando en Cristo, pero sigue sucediéndome esto? Sigo caminando así, sigo deprimido, sigo triste. Soberbia en el corazón. La soberbia en el corazón es aquel que no, mire, este es el secreto, el que no acepta la corrección oportuna de Dios. Cuando Dios nos corrige oportunamente, eso es en el tiempo preciso, y nosotros no queremos obedecer la corrección de Dios, en ese momento nuestra vida se amarra para maldición. Te explico el término bien fácil. La Biblia dice lo siguiente en Jeremías 13:12: les dirás pues esta palabra. Mire qué fuerte está esto. Dice así: así ha dicho Jehová Dios de Israel: toda tinaja se llenará de vino. Y ellos te dirán: ¿no sabemos que toda tinaja se llenará de vino? Está Dios hablando, y Dios dice: hey, por cierto, va a suceder esto. Y ellos contestan: obvio que va a suceder esto. Las jarras se llenan de vino. Siempre sabemos, siempre van a estar las cosas bien, siempre. ¿Por qué nos dices cosas que ya sabemos? ¿Cuántas veces nosotros actuamos de esa manera? Es por eso que terminamos arruinando muchas cosas. Nuestras relaciones amorosas, nuestras relaciones interpersonales, nuestra comunión entre hermanos se terminan arruinando. ¿Sabe por qué? Porque más adelante ponemos lo que pensamos a lo que Dios piensa. Y aunque Dios nos corrige y nos alerta de lo que va a suceder, nosotros por soberbia decimos: no, yo sé, lo voy a hacer a mi manera, a mi forma, porque yo pienso eso. Hey, aquí Dios está hablando y todos dicen: hey, Dios hablándonos. Entonces les dirás, dice el verso 13, mire esto: así ha dicho Jehová: he aquí, yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra, y a los reyes de la estirpe de David que se sientan sobre su trono, y a los sacerdotes y profetas, y a todos los moradores de Israel. Ok,
¿Quieres hacerlo a tu manera? Por mí no hay ningún problema, les está diciendo Dios. Se lo estoy parafraseando. Reina Valera Alejandriana 2024. Aguánteme. ¿Quieres hacerlo a tu manera? Mira, Israel, por mí no hay ningún problema de que lo hagas así. Es más, ¿quieres emborracharte? Ve, emborráchate. La verdad es que a Dios no le afecta eso. Él sigue siendo Dios, Él sigue estando en su trono. Pero tomar esa actitud de ir en contra de Dios, por más de que Dios nos alerta cómo se tienen que hacer las cosas, la Biblia lo llama soberbia. Mire lo que dice el verso 14. El verso 14 dice así: como quieren obrar de esta manera, y los quebrantaré el uno contra el otro, los padres con los hijos igualmente, dice Jehová. No perdonaré, ni tendré piedad ni misericordia para no destruirlos. Escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Es que ya sé, Dios, sí, ya sé, ya esa prédica la he escuchado un montón de veces. Ya sé. Soberbia. Verso 16. Lea conmigo el verso 16 y así despertamos. ¿Le parece? 2, 3. Dad gloria a Jehová vuestro Dios, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz y os da vuelta en sombra de muerte y tinieblas. 17. Mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra Tantas veces Dios nos ha dicho: déjase de hacer eso, y nosotros soberbios, meta a seguir haciendo. Sombra de muerte. Ya no mientas. ¿Por qué? Pues mentir. ¿Quién no miente? Sombra de muerte. Ya no robes. Pero que robar, pues, a ver, definamos robar. O sea, ¿por qué hay que pagar impuestos? Biblia, impuestos. Sombra de muerte. A ver, ya deja a esa muchacha, pero ¿por qué? Sombra de muerte. Y yo le dije, muchos pasamos por sombra de muerte. El detalle está si decides quedarte ahí. Si decides quedarte en sombra de muerte, pues opresión completa va a caer ahí. ¿Cuántas cosas nos ha ido mal por no haberle obedecido a Dios a tiempo? ¿Dolió? A mí sí. ¿Cuántas cosas nos ha ido mal por no haberle obedecido a Dios, por más de que Él nos dijo que no lo hagamos? Por soberbios, por pensar que sabemos más que Él, por pensar que Él no tiene la razón y nosotros sí lo vamos a hacer a nuestra manera. Sombra de muertes. Como no oyeron eso, van a llorar en secreto. ¿Tiene sentido? Dios no tiene la culpa. Llegamos aquí con sombra de muerte y Dios dice: ven a la piedad. Camina en piedad y aún así sigue en sombra de muerte. ¿Qué pasa? Soberbia. Nuestra soberbia nos ha matado. Tercera cosa que provoca que estemos en sombra de muerte, se llaman ataques espirituales. La Biblia a los ataques espirituales, como brujerías, como hechicerías, cuando nosotros nos involucramos a cualquier acto de hechicería y de brujería, abrimos campos espirituales que nos amarran a sombra de muerte. Si consultamos a la bruja, al chamán, a la madame chuleta, al curaca fucsia, a todos esos, abrimos una puerta para que nos jalen a sombra de muerte. Y queremos estar en vida, pero en tinieblas donde Satanás gobierna. Si te has casado con tu esposo haciendo las 7 fumadas maravillosas, tantas cosas, o sea, hemos metido nuestra relación a sombra de muerte. La Biblia a esos actos lo llama vendas y velos mágicos. Eso es interesante, ¿no? ¿Alguien ha leído alguna vez acerca de las vendas y los velos mágicos? Está bueno eso. ¿Qué son las vendas y los velos mágicos? Ezequiel 13, verso 17, dice lo siguiente: y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan
de su propio corazón y profetizan contra ella. Y di, así ha dicho Jehová: ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Qué estaba sucediendo? Lo que estaba pasando es que aquí había un grupo de falsas profetisas. Existe otra versión que las llama brujas, que lo que hacían era hacer ciertos rituales, ciertas limpias, hacían ciertas consagraciones a ciertos objetos, hacían velos y vendas que iban y le entregaban al pueblo. Los que recibían eso terminaban con una fuerte atadura. Las vendas en la Biblia, las vendas mágicas que aparecen en el versículo 18, dice que afectan las manos, amarran las manos. Y los velos son ataduras en la cabeza, quitan la visión, atormentan en la mente. Las vendas amarran las manos, nos vuelve poco productivos, o lo que recibimos no es fructífero, nos impide servir, nos impide amar, porque tenemos ataduras en las manos. Recuerda, por ejemplo, el caso de Lázaro. En Juan capítulo 11, verso 43, dice la Biblia que Jesús después de decir: Lázaro, sal fuera, la siguiente orden fue: el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Exactamente lo mismo, porque amarrar las manos, amarrar la cara, era un símbolo de muerte. Si usted, las últimas 3 veces que he ido a una célula a predicar este último mes, he hablado mucho acerca de este pasaje. Perdón si ha ido a la célula y me ha escuchado hablar acerca de Juan 11. Pero ¿qué es lo que pasa? La Biblia dice que el sistema de este mundo va a hacer 3 cosas: robar, matar y destruir. ¿Sí? ¿Se acuerda de esta prédica? Robar, matar y destruir. Todo lo que está dentro de sombra de muerte va a robar, matar y destruir. En cambio yo vine, dice Jesús, para darles vida y darles vida en abundancia. Eso dice la Biblia, ¿se acuerda? Y siempre habíamos dicho que bien, viene donde Lázaro y le da vida. Sí, pero ¿qué tipo de vida? Está apestando a muerto, está con las manos amarradas y tiene vendas en la cabeza. ¿Cómo puede vivir de esa manera? Es porque Dios no solamente quiere darnos vida, quiere darnos vida y darnos vida en abundancia. ¿Qué es la vida en abundancia? Sanarnos por completo para que toda nuestra vida camine en saciedad de Él. Porque en el capítulo 12 está Lázaro comiendo a la mesa con Jesús. Si tenemos a Jesús, tenemos todo. Él es nuestra saciedad. Si Él no es nuestra plenitud, entonces no estamos viviendo una vida en abundancia. Eso es lo que dice todos esos 3 capítulos. Pero ¿qué es lo que está pidiendo aquí? Es: ok, ya tienes vida, qué bueno, ya tienes vida, genial, ya estás saliendo de la sombra de muerte. Pero ¿qué onda con tus manos? ¿Qué onda con la cabeza? ¿Qué onda con el tormento? Miren, tantas ataduras tenemos en nuestras manos, tantas tenemos en nuestras mentes. Nos hemos llenado nuestra mente y nuestra vida de videojuegos, de vicios, de azar, de suerte, de pornografía, nuestras manos amarradas, nuestra mente cauterizada, nuestras manos atadas a lo que no queremos, y no somos operativos. Eso no es una vida en abundancia. Y puede ser que eso sea una atadura hecha espiritualmente. En este caso en específico del pasaje que estamos leyendo, así es. El verso 19 dice lo siguiente: ¿habéis de profanar entre mi pueblo por puñados de cebada o por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? En el verso 20 está la esperanza. Porque qué desgracia vivir con las manos atadas y la mente cauterizada. El verso 20 da la esperanza. Dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Se anima a leer conmigo la parte que está en verde? 2, 3. He aquí, yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Dios está en contra de toda atadura de brujería, de toda atadura de cadena generacional. Está en contra para liberar las almas. El verso 21 es más hermoso. Léalo conmigo a la cuenta de 3. 2, 3. Romperé asimismo
vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estará más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere liberarnos. No se conforme con estar en un valle de sombra. Es más, si lamentablemente usted ya está en la cárcel, ya está ahí metido en opresión, Dios quiere liberarlo. Pero si usted no está ahí metido ahí adentro y aún está en su valle de sombra, Dios quiere traerle a vida en abundancia. Es su plan. Él quiere romper los velos mágicos, quiere romper toda atadura. Ese es Dios. Eso se llama sanidad interior. La esperanza está en el traslado del reino. Porque eso está bueno, ¿no? Tinieblas, luz. La Biblia dice que va a ocurrir un traslado. Este verso usted ya lo conoce, lo hemos leído, Colosenses capítulo 1, verso 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, y mira esta palabra, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Dios no solamente vino para salvarnos, sino para redimir toda nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestro trabajo. Él va a redimirlo, utilizarlo para provecho. Pero lo importante aquí es la palabra traslado. ¿Puede responderme a una pregunta? Levante usted la mano si alguna vez usted se ha trasladado de casa. Todos se han trasladado alguna vez, menos allá unos, 2, 3. Son hijos, los han nacido en esa casa y siguen. Confirme mi teoría. Cuando usted se ha trasladado de una casa a otra casa a vivir, usted ha llevado todas sus cosas, ¿no es verdad? Hacemos eso. No sucede como que, me estoy mudando de casa, va a venir a vivir otra persona, pero ¿saben qué? Voy a dejar mi ropa de invierno en esta casa, ya, por favor, voy a dejar mi ropa de invierno. Mire, el día que venga Surazo, ahí lo molesto, ¿ya? Gracias. Y no pasa, ¿no? No pasa de que, mire, sí, estoy trasladándome de casa, viene el nuevo inquilino y le dice, mire, ¿sabe qué? Voy a dejar aquí también, en este lugar, una cama, ¿no? Por si acaso voy a estar pasando por acá, me pilla, me he quedado a dormir, no le molesta, ¿no? No pasa, ¿no? No deja nada. Mire, si usted es como yo, que me he trasladado muchísimo en esta vida, más de las que deberíamos. Si usted es como yo, tal vez ha cometido el fatal error de agarrar y dejar en ese lugar simplemente las cosas que nos sirven. Porque mientras vivimos en un lugar nos armamos de hartas cosas, ¿no? De cachivaches, de basuras. Y cuando nos mudamos, saltan todos esos cachivaches y basuras. ¿Sí? Y cuando nos mudamos ¿y qué vas a hacer con esta cajita que estabas guardando ya 3 años? Déjalo ahí, olvídate. Y la caja de eso, déjalo también ahí, que se las vea el que viene a limpiar, ¿no? Nuestra basura dejamos ahí. Lo que no sirve dejamos ahí. Cuando ya estamos viviendo en esta casa, es que, ¿qué habrá sido de la cajita que he guardado por 3 años para arreglar y nunca la arreglé? No pasa, ¿no? No pasa. No sucede, porque es basura, ya no sirve para nada. Hermanos amados, lo mismo es el traslado del reino de las tinieblas a la luz. Si vamos a venir a la luz, no dejemos absolutamente nada, excepto la basura que nos estorbaba, excepto aquello que nos dañaba. Traslademos nuestra familia a la luz, traslademos nuestra vida a la luz, traslademos nuestro trabajo a la luz, traslademos nuestros estudios a la luz, nuestra reunión, nuestro matrimonio, todo traslademos a la luz, que se quede ahí la basura, lo que no sirve, y no volvamos a buscarla. Debemos vivir de la manera en donde nos posicionamos. Si nos posicionamos en tinieblas, viva entonces como tinieblas. La Biblia dice, el que es impío, sea impío aún más. Pero aquel que ha decidido seguir a Cristo, diga, no vuelvo atrás. Oye, es una rima sin esfuerzo, podemos rapearla. La pregunta sería esta. Si estamos hablando de 2 reinos, de la luz y las tinieblas, ¿en qué reino estás?
Atrévase a preguntar esto a la persona que tiene al lado. ¿En qué reino estás? ¿En qué reino estás? ¿En qué reino está tu familia? ¿En qué reino está tu negocio, tu empresa? ¿En qué reino están tus estudios? ¿En qué reino están tus amigos? ¿En qué reino está? Y si la respuesta a estas preguntas, la mayoría ha sido: la verdad es que mi vida está embarrada en tinieblas, pues necesitamos sanidad interior. Y lo bonito es esto, mire, es notorio el concepto traslado. Mire, es tan notorio el concepto traslado de reino que el Salmo 107 dice así: algunos moraban en tinieblas. Mire, está hablando de una morada, de permanecer, va a trasladar. Moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová. Mire, este es el resumen de todo lo que le he hablado. ¿Sabe por qué estamos ahí? Porque Dios nos dijo: no lo hagas, y lo hicimos. Por eso están nuestras almas tristes, acongojados, deprimidos, frustrados, estresados, sombra de muerte. Y algunos han hecho su casa ahí, han hecho su morada en ese lugar, se han comprado lote en sombra de muerte, aprisionados en aflicción, en errores, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso, mire, esta es la razón, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron, no voy a volver a repetir porque la pastora Laurita ha sido muy explícita en este concepto. Luego que clamaron a Jehová en sus angustias, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Cuando usted encuentre en la Biblia el concepto puertas de bronce, siempre que usted encuentre puertas de bronce, siempre está hablando de obstáculos sólidos, aparentemente insuperables. O sea, algo que solo Dios puede romper. Siempre es eso. Y cuando usted encuentre en la Biblia cerrojos de hierro, siempre va a hablar de encierros y de esclavitud que solo Dios puede romper. Qué parecido este concepto del verso 16, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro, a la promesa dada de Isaías para el Mesías, donde dice Isaías 45: yo iré delante de ti. Mire esto, nos encontramos con puertas de bronce, cadenas de hierro, y Jesús nos dice: yo iré delante de ti. ¿Alguien puede decir gracias, Jesús? Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré las puertas de bronce y los cerrojos de hierro haré pedazos. ¿Alguien puede decirle gracias, Jesús? Yo quiero eso. Pero el Salmo no termina ahí. El Salmo en el verso 17 dice lo siguiente: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. Pregunto yo, ¿se encuentra usted afligido? No es culpa de Dios, es nuestra rebelión, es nuestra maldad. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. No, estoy tan deprimido que no puedo, ya no quiero ni comer, ya estoy enferma, problemas en el colon, me molesta la barriga, me duele la espalda. Pero el verso 19, mire, pero clamaron a Jehová en su angustia. Está bien. Y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra. Mire, ¿qué sana? La palabra. Envió su palabra y lo sanó. Mientras más nos exponemos a la palabra y la obedecemos, mayor sanidad. Y los libró de su ruina. ¿Se encuentra en ruina? Es la palabra. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, y ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Permítame terminar con este pasaje. Ya son las 10:10. El domingo vamos a llevar el último módulo. Lo animo a que pueda estar. Pero Isaías capítulo 9 verso 1 al 4 dice así: la esperanza y la promesa. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia.
¿No puse Isaías? Bueno, anótelo. Si no, abra su Biblia. Si no quiere anotarlo ni leerlo, créame. Isaías 9, 1 al 4. Isaías 9, 1 al 4. Multimedia, póngamelo. Ahí tiene Biblia en su computadora. Pónganmelo ahí. Isaías 9, 1 al 4. Mire esta promesa. Sí que lo ponga, ¿no? Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Gracias, Jesús. Tal como la aflicción que le envió en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El verso 2 dice así. Isaías 9:2. Este es Isaías 1. Isaías 9. Este es 2. Isaías 9 del 1. Es que el 2 está muy bueno como para no leerlo. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, verso 1 al 4. Esa. Bien, lea conmigo el verso 2. ¿Le parece? 2, 3. El pueblo vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra, muerte, luz resplandeció. ¿Alguien se alegra de eso? ¿Alguien se alegra? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El 3 dice así: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebrantaste tu pesado yugo. Mire, tú quebrantaste tu pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como el día de Madián. Dios quiere hacer eso con nosotros: quebrantar el yugo pesado, la vara que es sobre nuestro hombro, el cetro que nos oprime. Dios quiere hacerlo. Hermanos amados, creo que estamos a punto de experimentar un tiempo en el que realmente nuestro ser va a ser sano. ¿Qué tal si cerramos orando?